Ahí estoy grabando. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha. Genial. Bueno, hoy vamos a hablar de método de Euler para resolver ecuaciones diferenciales. Para empezar quería escribir una notación que voy a usar hoy, que creo que hace que se entienda más lo que está pasando cuando uno usa métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces la notación es la siguiente. Vieron que en general ustedes les dan una ecuación diferencial que tiene esta pinta. La x en t0 es igual a x0. Bueno, a la solución de una ecuación diferencial de esta pinta la voy a notar con una phi, un subíndice que indica que en t0 vale x0, o sea, esto indica la condición inicial, y bueno, esto está evaluado en t. O sea, la solución es una función de t siempre, y ahora lo único que le agrego es que le estoy indicando la condición inicial por estos subíndices de acá. O sea, esto de acá me indica que cuando evalúo en t0 me devuelve x0. Entonces, esto me da la ventaja de que yo puedo referirme a soluciones de la ecuación diferencial con otras condiciones iniciales con simplemente variar los subíndices. O sea, si pongo en 0 vale 1 y si pongo en 0 vale 2, tengo dos soluciones con condiciones iniciales distintas. ¿Eso se entiende? Bueno, genial. Entonces, pasamos a lo siguiente. La forma en la que suelo pensar el tema de los métodos de resolución numérica de ecuaciones diferenciales es que yo quiero aproximar la sucesión de puntos t sub n phi de t sub 0 x0, porque acá es la solución de la ecuación diferencial con estas condiciones iniciales, evalúo en t sub n. La quiero aproximar por una sucesión de puntos de la forma t sub n xn. Y la idea es que yo estoy tratando de ver cómo me construyo estos xn para que aproximen la solución real de los puntos, digamos. La sucesión de puntos formada por la solución real de la ecuación diferencial. Entonces, en cada paso lo que se intenta hacer es aproximar el xn más 1, escribirlo como la aproximación de esto de acá. Fíjense que esto de acá es distinto de lo que tenía acá. O sea, está evaluado en t sub n más 1, pero además la diferencia principal, porque está evaluado en n más 1, pero porque este de acá es xn más 1. Pero la diferencia principal reside en que las condiciones iniciales me cambian. O sea, acá las condiciones iniciales son que en t sub n tiene que valer xn, y acá eran que en t sub 0 tiene que valer x0. Esto más o menos explica por qué la forma de la iteración depende del punto anterior, digamos. O sea, porque yo estoy tratando de aproximar esta solución para construirme el siguiente punto de la sucesión de puntos que van aproximando la ecuación diferencial con las condiciones iniciales t0, x0. Bueno, si no se entiende, ahora cuando vamos
los ejercicios se va a entender un poco más lo que estoy diciendo. ¿Alguno tiene preguntas de esto? No. ¿Sí? Ok. No, pensé que iban a preguntar algo, pero no. No, te dije que no tenía preguntas. Ah, ok, está. Bueno. Entonces empecemos con En los este ejercicios. caso, lo que Sí. representa phi con los subíndices Tn y Xn, eso sería la aproximación a la que nosotros llegamos y Xn más 1 es el valor real, o al revés. No, ninguno es el valor real. El valor real es phi de T0 X0. O sea, este es. Vos querés resolver esta ecuación diferencial, entonces el valor real vendría a ser este de acá. Okay. Y la idea es la siguiente. En cada paso yo voy haciendo estas aproximaciones. Esto de acá se va a acotar por un error de truncado local. Y después la diferencia entre esto y esto de acá va a estar dada por el error global. ¿Sí? Esa es básicamente la diferencia entre esto y esto. Que la diferencia entre este punto y esto es el error de truncamiento local, porque es con las condiciones iniciales del punto anterior. Y la diferencia entre esto y esto es el error global, porque es con las condiciones iniciales postas del problema. ¿Sí? Ok. Bien, entonces pasamos al... Por eso comentaba esto, porque justamente lo que dije recién es lo que a mí me cierra más de esta manera de exponer cómo se resuelven mediante métodos numéricos, que puedo expresar el error local o el error global así de una forma bastante sencilla. Bien, entonces pasamos al primer problema. Considerar el siguiente problema. Bien, tenemos así. X' de t va a estar dada por el seno cuadrado de xt más t. Y x en 0, la condición inicial va a ser que esto es pi dividido 2. Entonces ahora tengo los siguientes ítems. 1. Escribir la iteración de Euler. Disculpe, profe, no alcanzo a leer bien. X' de t es igual a... Sí, ya te digo. Seno al cuadrado de x Ah, de t. seno. Sí, seno. No, está bien. Gracias. ¿No de qué? Más t. Escribir la iteración de Euler. El ítem 2 es estimar el error de truncamiento de truncado local. Acá, sí, se piensa aproximar la solución hasta t igual a 1.
Y el punto 3 es acotar el error que se comete al aproximar x1 con h igual 0.01. Bien. Entonces, lo primero que me piden es la iteración de Euler. Bueno, el método de Euler se puede pensar que surge de construir la aproximación dada por el polinomio de Taylor de orden 1 de phi de t sub n xn evaluado en t sub n más 1. O sea, yo voy a hacer el Taylor de esto centrado en t sub n. Esto, como dije, es una función, porque yo decía que definía este tipo de funciones. Entonces acá en la desarrollo el polinomio de Taylor respecto de la variable t, y va a estar centrado en t sub n. Va a estar centrado en t sub n porque yo conozco cosas que phi cumple en t sub n. O sea, sé que al evaluar en t sub n me tiene que dar x sub n, por ejemplo. Entonces, cuando yo desarrollo el polinomio de Taylor de esto, me queda que esta función es igual a... Bueno, es la función evaluada en el punto en el que estoy desarrollando el polinomio de Taylor, más la derivada de la función evaluado en el punto en el que estoy desarrollando el polinomio de Taylor por acá va la diferencia entre el punto en el que estoy evaluando y el punto en el que estoy desarrollando el polinomio de Taylor. O sea, esto es tn más 1 menos t sub n. Y acá corto el polinomio de Taylor y le agrego el término del resto. El término del resto era la segunda derivada de la función evaluada en un punto medio, o tita, o lo que quieran ponerle, dividido 2 por t sub n más 1 menos t sub n al cuadrado. ¿Sí? El G acá está en el intervalo t sub n y t sub n más 1. ¿Alguien tiene preguntas de eso? ¿A qué está llamando phi? ¿A la función? Y es la solución de la ecuación diferencial, pero con condiciones iniciales que al evaluar en t sub n me tiene que devolver xn. O sea, Ah, claro. phi sigue cumpliendo esta ecuación diferencial de acá. O sea, que cuando la derivo me va a tener que dar el seno cuadrado de phi evaluado en t más t. Pero lo único que cambia es que en lugar de tomar la condición inicial que al evaluar en 0 me devuelve pi sobre 2, tomo la condición inicial que al evaluar en t sub n me devuelve xn. Claro, está bien. Listo. Gracias. No hay que. O sea, si yo escribiera phi de 0 pi 2 es la solución de... phi con subíndices 0 y pi 2 es la solución de esta ecuación, de este problema, digamos, con estas condiciones iniciales. ¿Después lo reemplazás? No, o sea,
por ahora lo uso así en esta condición porque esto, para calcular el error de truncamiento local, como si ustedes se fijan, cuando van aproximando cada paso, es como que le van pifiando siempre a la solución real. Entonces, es importante que las condiciones iniciales que voy tomando no corresponden a las condiciones iniciales del problema que tenía inicialmente. O sea, para entender el tema del error local, el error local se va dando en cada pedazo, voy calculando cuánto es el error local, pero cada una de las condiciones iniciales que voy usando para calcular ese error local son distintas de las que tenía originalmente. O sea, no se corresponde con lo que hubiera sido la solución real al no haber aproximado. No sé si se entendió demasiado. Creo que en la teórica vieron un gráfico de cuál era la solución real y cómo iba desfasándose en cada paso las aproximaciones, digamos. Bien, entonces acá los TSUN y XN son los que corresponden a la aproximación que estoy haciendo. O sea, son esos de ahí. En la fórmula del error global, en la teórica usaron, no explícitamente, pero implícitamente usaron esto, pero con condiciones iniciales distintas. O sea, con la solución real evaluado en TSUN, por ejemplo. Pero bueno, eso es por si alguno quiere ver la demostración de error global de Euler en la teórica y elaborarla a partir de este tipo de notación. Bien, ahora sigo con esto. Tengo esta fórmula así. Entonces ahora voy a tener que ver qué vale cada cosa. Esto lo voy a escribir como estaba antes. Esto es phi de T sub n. Bueno, perdón. Voy a ver si puedo no tocarlo. Esto es phi de T sub n xn. Evaluado en T sub n más 1. ¿A cuánto es igual? Bien. Lo primero que tengo es esto de acá. Phi de T sub n xn evaluado en T sub n. Pero eso ya sabemos cuánto vale, porque las condiciones iniciales de acá, o sea, los subíndices de acá me indican que las condiciones iniciales es que al evaluar en T sub n, me tiene que devolver xn. O sea, esto es xn. Esto de acá. Phi de T sub n xn prima evaluado en T sub n. Bueno, phi sabía que era solución del problema que me habían dado. O sea, en general, yo tengo los problemas en esta forma. Y phi vendría a ser solución de esta ecuación diferencial. Los subíndices solamente indican cómo cambian las condiciones iniciales, pero la ecuación diferencial sigue valiendo. Entonces, esto de acá va a tener que ser de la pinta, como es solución de la ecuación diferencial, tiene que valer que sea f en t x de t. O sea, esto lo estoy haciendo general, pero después vamos específicamente a ver cómo estoy deduciendo la fórmula general, la iteración general de Euler, y después vamos a ver cómo aplica a este problema específico. Esto evaluado en T sub n y T sub n xn evaluado en T sub n. Bueno, T sub n más 1 menos T sub n es lo que se escribe h, que se suele tomar fijo. En el caso de estos métodos toman el h fijo. Y ahora el término del error. El error es la segunda derivada evaluada en un phi.
Pero bueno, yo todavía no tengo explícito cuánto es la segunda derivada de phi. Lo que sí sé es, como dije antes, que phi de t sub n xn en t, la derivada primera es f de t xt. Perdón, f de t phi de t sub n xn en t. Esto es lo mismo que usé acá antes. O sea, esto es porque phi es solución de la ecuación diferencial. Entonces, si yo quiero encontrar la segunda derivada, puedo simplemente derivar esta función de acá. Y me queda la segunda derivada evaluada en t, va a ser derivar esto respecto de t, que es la derivada de f respecto de t. No sé si usaron esta notación que es para hacer la derivada de f respecto de t. Para denotar la derivada de f respecto de t, más la derivada de f respecto de la variable x, t, phi de t sub n, perdón, acá me olvidé la t sub n, xn en t, por la derivada de phi respecto de t. Y esto, la derivada de phi respecto de t es la f que aparece acá. O sea que esto es f de t en t phi de t sub n xn en t más f de x t phi de t sub n xn t por f en t phi de t sub n xn doblado en t. Bueno, no sé si esto se entendió. Yo mientras voy copiando esto de acá. Si tienen preguntas. Pregunta, me perdí un Sí. poco qué estuviste haciendo ahí cuando estabas derivando. Cuando derivé esta función de acá, Sí, toda esa parte de abajo medio que me perdí. es simplemente usar, ¿cómo es que se llama esto? Es tipo regla de la cadena. Porque esto de acá lo tengo que derivar respecto de t, entonces es derivar Ok. respecto de la primera coordenada. Entendí. Está. Ok. Bien, alguno, si tiene preguntas, dígame. Yo. Bueno, al final terminé copiando esto de vuelta, pero es esto de acá evaluado en G. Entonces, lo importante, por lo menos para el ítem este que estamos haciendo, es que la aproximación va a estar dada por esto. Esto de acá va a ser lo que tomamos como xn más 1. Y el error, esto lo vamos a usar en el siguiente ítem, el error va a estar dado por esto. Entonces, la iteración de Euler en este caso, o sea, la iteración de Euler en general es esto de acá, y en este caso reemplazamos con la f que tenemos nosotros, que nos dan xn más 1, va a estar dado entonces por xn más la función que teníamos en este caso, que era el seno cuadrado
¿Dónde lo evalúo? Lo tengo que evaluar en phi de t sub n xn de t. Pero esto de acá, a ver si, sí, ahí se ve. Esto de acá es xn, porque acá lo que me está diciendo es que las condiciones iniciales es que cuando evalúo en t sub n, me devuelve xn. Entonces, la función que me dieron la tengo que evaluar en t sub n xn. Esto me devuelve entonces, lo tengo que escribir así, multiplicado por h. Y la condición inicial va a estar dada por el x0, es lo mismo que me dan las condiciones iniciales de la ecuación diferencial, que en este caso era pi sobre 2. Entonces, esta de acá es la iteración de Euler. Me pide el ítem 1. ¿Eso se entendió? A mí me confunde un poco cómo tenés escrito las cosas. Pero entonces el xn que tenés en la primera ecuación sale de lo de Taylor de arriba, ¿no? Sí, perdón, el xn que tengo en la primera ecuación, este de acá, Sí, ese de ahí. sí, es esto de acá. O Ok, sea, y es el esto error de no se acá, pero pone. escrito para el caso particular este de la f. O sea, yo en la primera página dije que en general estaba hablando de un caso así, y en particular en este caso la función que tengo es esta de acá. O Ok, sea, el f de tx va a ser seno cuadrado de x más t. ok, ok. Está bien. El resto no se pone, porque no sabés cuánto es phi. ¿Qué? Que el resto no se pone, ¿o no? No, el resto se usa para... O sea, yo lo que estoy haciendo es aproximar, como dije, o sea, la idea inicialmente es cada xn más 1 lo voy a aproximar. O sea, esta es la solución con las condiciones iniciales t sub n xn evaluado en t sub n más 1. Yo aproximo esto mediante alguna fórmula y eso lo tomo como iteración del método, que es xn más 1. En el caso del método de Euler se aproxima con el polinomio de Taylor de grado 1. Entonces la diferencia entre esto y esto va a estar dada por el resto. Y eso es el error de truncamiento local. Ah, ok, está bien. Por eso el resto lo usamos después para saber cuánto es el error de truncamiento local. Bien, Está bien. Gracias. ¿no hay de qué? Entonces ahora pasamos al ítem 2. Me pedía estimar el error de truncado local y si se piensa aproximar la solución hasta t igual 1. Bueno, como dije, el error de truncamiento local va a ser phi de t sub n xn en t sub n más 1 menos el xn más 1. Que xn más 1 lo estábamos tomando como esto, entonces el error de truncamiento local es este que aparece acá. Bien. Explícitamente en este caso, entonces voy a tener que agarrar, si quieren puedo agarrar directamente esta fórmula de acá, o la otra que tengo es agarrar, en este caso yo sé que phi de t sub n xn de t es hacer esto mismo, pero con la f específica que tengo en este caso. O sea, yo sé que esto es solución de la ecuación diferencial seno cuadrado de phi de t sub n xn evaluado en t más t. Entonces, yo tengo que tomar la segunda derivada y evaluar en un g que está entre t sub n y t sub n más 1.
derivo otra vez respecto de t, o derivo por primera vez porque la primera derivada me la daba el problema. Entonces tengo que derivar esto de acá respecto de t. Derivo por regla de la cadena, me baja el 2. Un segundo. La derivada del seno es el coseno. Más la derivada de t, que es 1. Bueno, más lo voy a descontinuar acá. Entonces ahora lo que tengo que acotar es el módulo de esto, evaluado en un G cualquiera. Voy a continuar en la otra hoja. Entonces, yo lo que quiero hacer es tomar el error de truncamiento local, acotar el error de truncamiento local. Eso implica tomar el módulo de esta expresión. El módulo de esto es el módulo de esto. Dividido 2 por h cuadrado. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es acotar esto de acá. Entonces, el módulo de esto es lo mismo que esto, evaluado en un G en lugar de t. Tomo módulo de toda esta expresión. Entonces, esto es el módulo de 2 seno de esto evaluado en G por coseno de esto evaluado en G. Más 1. El módulo de todo esto. Bien. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? Ok. Bien, entonces tengo que acotar el módulo de esto. Esto es simplemente desigualdad triangular, entonces esto es... y el módulo de esto es 2 veces el módulo de seno de... Nahuel, Sí, discúlpame, ¿te puedo hacer una consulta? sí, A la hora de derivar, ¿no deberías derivar también el phi que está dentro del seno sí, cuadrado? tenés razón, totalmente, me olvidé de eso. Entonces acá me olvidé un término. Bajo el 2, seno, coseno, y acá viene phi prima. Muy bien. Bueno, y acá pasa lo mismo. Ya, acá voy a escribir. Ponerle una flecha de vengo para acá. Sí, voy a ponerle una flecha. Este de acá es
Es el término que me había olvidado antes. Entonces ahora cuando hago la desigualdad triangular me queda esto por un lado, por el módulo del phi', más el módulo de 1, que es 1. No sé si alguno tiene preguntas de esto. Bueno, entonces ahora tengo que acotar todo esto. Por un lado tengo que el módulo de seno y el módulo del coseno es menor o igual que 1. Entonces esto me queda 2 por el módulo de esto. Pero de vuelta, usamos que phi de t sub n xn es solución de la ecuación diferencial. Entonces esta expresión de acá es realmente seno de, perdón, seno cuadrado de phi de t sub n xn evaluado en g más g. Ese es el valor en el que estoy evaluando. Todo esto más 1. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Ok. Bien, entonces ahora me queda terminar de acotar esto. Esto de vuelta se acota por desigualdad triangular. Me queda 2 veces el módulo del seno cuadrado, que bueno, como es seno cuadrado, directamente puedo liarme las barras del módulo. Más el módulo de g. Más 1. Sí, acá simplemente apliqué desigualdad triangular a esto de acá. Bien. Y g sabemos que está entre t sub n y t sub n más 1. Es menor o igual que g, menor o igual que t sub n más 1. Yo sabía que esta solución la voy a hacer hasta t igual 1, así que esto es menor o igual que 1. Todos los términos de la solución van a tomar valores entre 0 y 1, y esto es mayor o igual que 0. Bien, entonces si yo quiero acotar esto, tengo el seno, lo puedo acotar por 1 de vuelta. El módulo de g lo puedo acotar por t sub n más 1, porque es todo positivo, así que más 1. Y esto localmente ya vendría a ser una cota del error, porque ya me deshice del g que aparecía dando vueltas. Lo único que ahora, si quiero acotar todos los errores locales, tengo que también deshacerme del t sub n más 1. Porque en cada paso va cambiando el t sub n más 1, entonces si quiero dar una cota para todos, tengo también que deshacerme de eso. Entonces t sub n más 1 dijimos que era menor o igual que 1, entonces esto me queda 2 por 1 más 1 más 1. Y esto es igual a 5. Entonces, el error local, el paso n,
sé si usan esa notación con sub n o lo evalúan todo. Esto es menor o igual que 5 medios 8 cuadrados. ¿Se entendió esto? Un ¿Puedo poquito hacer más, una pero sí. pregunta? Sí, decime. ¿Por qué T sub n es mayor o igual a 0? ¿Por qué es positivo siempre? Porque las condiciones iniciales que estoy tomando del problema son que en 0 vale pi sobre 2. Y básicamente lo que estoy diciendo es que, bueno, que se piensa aproximar la solución hasta t igual 1. Entonces, eso me dice que los valores que voy tomando de t sub n van entre 0 y 1. O sea, es eso de, viste que vos agarrás el intervalo 0, 1 y lo dividís como en partes iguales y vas tomando los distintos puntos en ese intervalo que te quedan ahí al dividir en partes iguales. Ah, ok, es porque el problema te dice que el x0 es pi sobre 2 y vas de 0 a 1. Claro, Nada más. sí, exactamente. Si te dijera la condición inicial fuera en menos 1, tenés que poner entre menos 1 y Y lo lo que me que, digan. claro, y lo que hasta donde vas a extender la solución. Ah, ok, es el problema Exactamente. entonces. Genial, gracias. No hay qué. Técnicamente también te pueden decir que, no sé, te dan la condición inicial en 0 y tenés que ir hasta, no sé, menos 1, por ejemplo. O sea, que tenés que ir para atrás. Eso también se puede hacer, pero bueno, es lo mismo, básicamente. Bien, entonces, error de ¿Y de truncamiento dónde local. salió esa E al final? Esta E de acá es un epsilon. Es error de truncamiento local. Esto lo usé para no tener que escribir todo esto, Gracias. pero es básicamente eso. Lo que no sé es si usan su índice o si evalúan en algún punto tipo T sub n. Puede que también hagan eso. Bueno, pero me estoy refiriendo a esta expresión de acá, básicamente. Entonces esto digo es menor o igual que es 5 medios 8 cuadrado, porque al acotar todo, o sea, al acotar la segunda derivada me dio que era menor o igual que 5, y me queda el h cuadrado y el 2 que aparecen acá. Entonces esto es menor o igual que 5 medios 8 cuadrado. Bien. El ítem 3. En el ítem 3 me decían acotar el error que se comete al aproximar x1 con h igual a 0.01. Bueno, para eso básicamente tenían una fórmula. Ahora estoy buscando. Lo que sabían es que si f es Lipschitz, en la segunda variable, con constante L, y epsilon es una cota para los errores de truncamiento local. Por eso es importante acotar todos los errores de truncamiento local. Entonces, el error global está acotado por
esta expresión de acá. Epsilon, que es la cota de todos los errores de truncamiento local, por la exponencial de L por, creo que en la teórica lo vieron como tiempo final menos tiempo inicial, menos 1 dividido L por H. Esto de acá era lo de agarrar la función y derivarla respecto de X y después acotar eso. Para encontrar la cota del error global. Bien. No sé si tienen preguntas de esto. Esto es simplemente recordar un resultado que vieron. Quizás no en esos términos, pero... Entonces vamos a usar esta fórmula para acotar el error global. Bien. Entonces, lo primero que necesitaba era la constante L. O sea, si ustedes se fijan en la fórmula, tenemos la cota de todos los errores de truncamiento local, ya la tenemos, porque la sacamos acá. O sea, los errores de truncamiento local están acotados por 5 medios h cuadrado. Y después lo que necesitamos es, para el tiempo final ya lo sabemos, que es 1, porque sabemos que la solución la vamos a tener hasta 1. El tiempo inicial también lo conocemos, porque es el que nos dan de la condición inicial, que es 0. Y después, lo único que nos falta es la L, que es, o sea, necesitaríamos ver que f es Lipschitz en la segunda variable con constante L. Y tenemos que averiguar una constante L para la cual f sea Lipschitz en la segunda variable. Entonces nuestra f tenía esta pinta. F de tx está por seno cuadrado de x más t. Entonces, en general lo que se hace para averiguar la constante es, o sea, si yo quisiera averiguar una constante de Lipschitz, lo que hago es tomar el módulo de esto y decir, esto es menor o igual que L por x menos y. O sea, eso es que sea Lipschitz con constante L. Tengo que averiguar la L que va acá. Entonces, en general lo que se hace es decir, bueno, esto por teorema de valor medio tiene que ser la derivada respecto de la variable x evaluada en un punto medio por la diferencia entre y y x. Esto me queda una cosa así. Entonces, cuando yo aplico módulo, lo que tengo que hacer es acotar esta derivada respecto a x. Y, o sea, cuando yo le tomo módulo a esto me queda menor o igual que la derivada respecto de x por el módulo de y menos x. Y si acoto esto por una constante L, esa constante me sirve como constante de Lipschitz. Porque esto de acá es lo mismo que esto de acá. Bien, entonces lo que hago ahora va a ser derivar esto respecto de x. ¿Esto se entendió? Bueno. Entonces tomo el módulo de esto.
Yo quería acotar una expresión de este tipo. Este es el módulo de 2 seno de i por coseno de i. Y esto sabemos que es menor o igual que 2, porque el módulo de esto es 2 por el módulo de seno por el módulo del coseno, y el módulo del seno y el módulo del coseno los puedo acotar por 1. Me queda menor o igual que 2. ¿No sería 1? Eh, 1 por 1. sí, 1 por 1 y el 2 de acá. Ah, me olvidé de 2 también. Claro, sí. Yo ya estaba paranoiqueando diciendo a ver si todavía tengo un 2 de más. Bien, entonces el error de truncado global. ¿Se acuerdan que la expresión que yo di para el error de truncado local era phi de t sub n xn en t sub n más 1 menos xn más 1? Bueno, el error del truncado global es básicamente tomar el error, pero con las condiciones iniciales que me da el problema. O sea, acá estoy tomando las condiciones iniciales locales, digamos, del punto anterior. Ahora para el error de truncado global tomo las condiciones iniciales que me da el problema. O sea, t sub 0, x sub 0, evaluado en... Bueno, si quieren pongo t sub n más 1, si no pongo t sub n. En general, para cada paso el error truncado global va a ser este. ¿Sí? Fijan, la diferencia es que antes tomaba condiciones iniciales t sub n xn, ahora tomo condiciones iniciales t sub 0 x0. Entonces, el error truncado global, yo sé que va a estar acotado por la fórmula que me dieron, que es el epsilon, que es la cota de todos los errores de truncado local. La cota ya la habíamos sacado en el ítem anterior, que es 5 medios h cuadrado. Y ahora tengo la exponencial de L por tiempo final menos tiempo inicial, menos 1. Esto es la exponencial de... Bueno, acá vimos que el 2 nos sirve como constante de Lipschitz. Entonces tomamos como L 2. O sea, acá es L igual 2. Por el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo final es 1, porque sabemos que la solución la vamos a tener que seguir hasta 1. Menos el tiempo inicial, que es 0. De hecho, bueno, acá, si yo quiero tomar el error global hasta tiempo t sub n, el tiempo final sería t sub n. Pero si acá yo tengo perdón, vamos a hacerlo... acá le voy a poner t sub n mejor. T sub n menos 0. Porque el tiempo inicial sigue siendo el 0. El que aparece acá. Menos 1. Y ahora lo divido por L por H. L es 2 y H me queda así. Bien, entonces si yo ahora quiero... El error global que me interesa es el error de yo tomar x en 1 menos la x final, de aproximar aproximar numéricamente la solución. ¿Cuál es el error este? Que es el que me pide el ejercicio. Entonces esto me queda menor o igual que 5 medios h cuadrado por esto de acá. El t sub n en este caso va a pasar a ser 1, porque estoy agarrando esto y evaluándolo en 1, básicamente. Entonces me queda la exponencial de 2 por 1 menos 0, que es 2, menos 1 dividido 2h. ¿Hasta acá se entendió? Nahuel, yo tengo una pregunta. Sí, decime. No entendí dónde quedó
el segundo término que está multiplicado por la constante L, que es X menos Y. Porque nosotros lo que hiciste ahí abajo Esto de acá, es acotar la derivada en función de X, y el otro término, ¿cuál sería? Y menos X. no, esto es o sea, esto de acá que dice acá es para argumentar que si yo acoto las derivadas de X en función de, la derivada de la función de f en función de X, eso ya me da una constante de Lipschitz. O sea, esta fórmula es la misma, esto de acá es lo mismo de acá. Y yo lo que digo es, esto es menor o igual que esto. Si yo acoto todos estos por una misma L, obtengo una fórmula de este tipo. Entonces, Pero esa L básicamente, me sirve a mí como constante de Lipschitz. Sí, decime. o sea, básicamente lo que hay que hacer es acotar la función en función de X, la derivada en función de X, y eso te da la constante. Sí, básicamente. En este caso es como que no me importa ni siquiera dónde está G, porque ya tengo una cota que sirve para cualquier valor de G, no importa dónde esté. Pero en general puede pasar que dependa de dónde estoy resolviendo el problema, digamos. Por eso en la teórica vieron que esto lo acotaban en un intervalo, o sea, en un producto de intervalos, un intervalo de t que iba entre el tiempo inicial y el tiempo final, y después un intervalo AB que era para comprender para tomar el dominio de la segunda variable, digamos. Ese intervalo AB en general va a tener que no solo incorporar, permiso, voy a hacer un diagrama acá. Si acá toman tiempo t, acá toman x. Ustedes tienen digamos, tienen una solución de la ecuación diferencial, digamos así. Este es el tiempo final. Y este es el tiempo inicial, en 0, digamos. Entonces, no solo va a tener que, o sea, uno pensaría que inicialmente que tiene que tomar este rectángulo de acá. Bueno, es un poco más extenso que eso, porque no solo hay que considerar la solución exacta de la ecuación diferencial, sino también la solución numérica que uno esté tomando. O sea, acá, si la solución numérica viene para acá, justo este rectángulo de acá me sirve. Pero si la solución numérica fuera, no sé, una cosa así, voy a tener que tomar un rectángulo más extenso. O sea, voy a tener que incorporar hasta este punto de acá. Esta sería solución exacta. Y esto sería solución numérica. O sea, sería como la cota de la derivada respecto de x en todo este rectángulo de acá. Profe, una pregunta. Sí. Yo tengo escrito de la teórica que la h que está dividiendo está multiplicando. Sí, lo que pasa es que ahora vamos a hacer ese paso. En general, fíjate que acá hay un h cuadrado y acá hay un h acá abajo. Entonces, como que se simplifican y me queda una sola h. Sí, si me quedara Ok. solo. Eso es lo que me garantiza que cuando yo hago un h tomo un h cada vez más chico, el error va a ser cada vez mejor. Porque esto tiene que tender a 0, digamos, para que pase eso. Si tuviera una sola h acá, es como que mucho no me sirve esta cota. Si la h está dividiendo, porque cada vez es más bruto el error cuando tomo el h tendiendo a 0. Bien, entonces tenemos hicimos esta acotación, y ahora esto lo tenemos que seguir acotando para que bueno, para simplificarlo, digamos. Esto es, puedo simplificar una h,
Queda, por un lado tengo 5 cuartos, porque el 2 por 2, los 1 los 2, me quedan 4. Por h por e al cuadrado menos 1. Entonces, ahora tengo que seguir acotando. La E, o sea, si yo quiero, puedo directamente usar esta cota de acá. Yo creo que lo había dicho en la última clase, pero a mí en general me gusta ir como acotando estas expresiones para que me quede algo que sea, que se pueda hacer sin requerir calculadora o ese tipo de cosas. Porque, o sea, la forma en la que se calcula E en general también tiene un proceso de como es tomar un límite o ese tipo de cosas que no se puede hacer de forma tan exacta, digamos. O sea, hoy en día con las calculadoras, la computación, es mucho más preciso el cálculo de E. Pero bueno, si quisiera hacerlo ahora cuando se desarrollaron estos métodos, lo que haría es simplemente acotar E por 3, digamos. Muchos chistes de ingenieros acotando E por 3, o aproximando E con 3. Entonces esto me quedaría 3 al cuadrado menos 1 por h. Y esto es lo mismo que 10h. Bien. Entonces, tengo esto de acá. Si lo escribo mejor, esto es que el error local, perdón, este es el error global. Está dado por esto de acá. Y esto es menor o igual que 10h. Y ahora lo que me decían es, el ítem me pedía acotar el error que se comete al aproximar x1 con h igual 0.01. Entonces, acá el error particularmente va a estar acotado por 10 por 0.01 y esto es 0.1. O sea que vale esta cota acá. Bien. ¿Esto se entendió? Sí. Genial. Sí, se entendió. Bueno, entonces ahora pasamos al siguiente ejercicio. Creo que es en Python. Ah, tenía un apéndice esto. Ahora lo que puedo preguntar es, por ejemplo, ¿cuán chico tiene que ser h para que el error para poder aproximar x de 1 con error menor que 0.001. Bueno, si yo quisiera resolver esto, simplemente agarro la cota del error global, que dependa de h, que es esta de acá, 10h, y planteo esto, quiero que sea menor que 0.01. Esto me queda
dije, agarraba esta cota de acá, 10H, y planteo esto es menor que 0.001, que es lo que me pedían, que el error fuera menor que esto de acá. Entonces al plantear esto, despejo H y me queda H tiene que ser menor que 0.0001. Si no, podría ser, podría tomar la otra cota que aparecía, que era esta de acá, y despejar H, plantear esto es menor que 0.001, y despejar H de acá, también eso sirve. Y ahora, ¿cuán grande tiene que ser N? Porque, o sea, esto es como que en general vieron que parten como el intervalo en partes iguales y después aproximan la solución. Entonces puede servir saber cuán grande tiene que ser N, o sea, la cantidad de intervalos en los que se parte el 0,1, intervalitos en los que se parten intervalos 0,1. Y para hacer esto simplemente sabemos que H es el tiempo final menos el tiempo inicial dividido N. Entonces en este caso va a ser tiempo final es 1, el tiempo inicial es 0, me queda 1 dividido N. Ya sabemos que H tiene que ser menor que 0.001. Entonces planteo que reemplazo H por la fórmula esta que depende de N y despejo N. Desde acá sale que N tiene que ser mayor que 1 dividido todo esto. Esto es, esto de acá es 1 dividido ¿cuánto? 1, 2, 3, 4. 1000 creo. Sí, porque ahora, si yo divido por 10, me queda 0.1. Esto me recuerda otro 0, me queda 0.01, 0.001, 0.0001. Entonces, ahora paso el n de aquel lado y paso el 10.000 de aquel lado y me queda 10.000. Tiene que ser menor que n. O sea que con n igual a 10.001 alcanza. Perdón, ahí es 10.000. Me he olvidado de cuadrar esto. Esta parte de acá se entendió. A ver, parece que llegó algo al chat. La E, esta. ¿Cuál es la E? ¿Esta E de acá o esta E de acá? Perdón, hace rato que no leía el chat y por eso no sabía qué estaban preguntando. No, porque esto es error global. Fíjate que es la diferencia que comentaba antes. El error global tiene condiciones iniciales T0x0. El error local tiene condiciones iniciales del punto anterior. Ahora busco. Acá está el error local. El error local tiene estas condiciones iniciales y usábamos el epsilon para ese error. ¿Sí? Acuérdense que el error global es como la suma de todos los errores locales. O sea, es porque me voy hasta la condición inicial que tenía el problema y de ahí trato de acotar. Pero en el error local voy hasta el punto anterior. Tomo la diferencia. Bien.
¿De esto se entendió todo? ¿Alguno tiene preguntas? Bueno. Ok. Ahora voy a compartir pantalla. Y vamos con el siguiente ejercicio. Olvidé cambiarlo a esto. Sí. Un segundo que creo que alguien habló en el chat. ¿No? Ok. Bueno. Entonces, el ejercicio es XH es la solución numérica que se obtiene con paso H. Como vieron, cuando variamos el H obtenemos distintas soluciones numéricas. Porque a medida que el H se va haciendo más chico, la solución numérica es cada vez más parecida a la solución exacta. Y ahora lo que me piden es graficar esto de acá, en función de log de H. Bueno, este número de acá, que aparece acá, 7987, lo puedo cambiar. O sea, lo voy a usar directamente el H que obtuve recién, que es 10.001. La idea es que, bueno, esto de acá es básicamente casi esto vendría a ser casi la solución exacta. Porque es un H muy chico, entonces eso se parece mucho a la solución exacta. Entonces acá estoy como graficando el logaritmo del error global para cada solución numérica en función de log de H. Bien, ¿cómo hago esto? Lo primero que me puede servir para hacer esto es, voy a tener que calcular estos XH en 1 para distintos valores de H, entonces lo que me serviría sería tener una función tal que yo le doy como entrada H y me devuelve XH en 1. Bueno, eso lo voy a llamar solución. Bueno, puedo sacar esto, no lo voy a usar. Como dije, toma como entrada H y tiene que devolver XH en 1. Bien, ¿cómo hago eso? En cada valor de H voy a tener que resolver la solución en forma numérica. Entonces, acá voy a tener que, para resolver la solución en forma numérica, voy a empezar con un valor de X que es el valor que me dan inicial de X, que es pi sobre 2. Antes que nada voy a importar pi para poder tomar esa función. Sí, está ya todo lo que voy a escribir ahora está básicamente escrito, así que lo subo todo. Lo que escribí antes y lo que escribo ahora está todo en un mismo cuaderno. Bien, los TSUS van a ser este comando de acá, ¿alguna vez lo vieron? Linspace. Sí, para equispaciados. Genial, sí. Estos test los voy a tener que tomar entre 0 y 1. Y voy a tomar n más 1. O sea, para cada n voy a tener n más 1 puntos, porque voy a tener que incluir al 0. Entonces tengo t0 igual a 0. Y t sub n va a ser igual a 1. ¿Qué es n?
n va a tener que ser el entero que consigo al tomar tiempo final menos tiempo inicial, que es 1, dividido h. Por la fórmula que vimos antes, esto me daba n. Le pongo int para que me lo tome como entero y que el int space no me diga, acá no me estás dando un entero para calcular la fórmula, digamos. Porque de otra forma, acá n me calcula un float y el int space se queja de que no le di un entero. Entonces, ponerle int lo que hace es decirle, fíjate que esto es un entero. O sea, es un float, pero lo podés entender como un entero. Bien, entonces calculo eso. Y ahora, for n in range. Acá tengo que empezar con el x0 y voy a tener que llegar hasta xn más 1 haciendo las iteraciones. O sea que voy a necesitar hasta range n. Lo que le voy a pedir ahora es que haga las iteraciones del método de Euler. Entonces, x va a ser la iteración que escribimos antes, que va a ser, este vendría a tomar el lugar del xn más 1, y lo que le pido es que sea el x anterior, el xn, y sumarle h por, acá venía la función que me daban de la ecuación diferencial, que en este caso era np.seno de x, esto estaba evaluado en xn, entonces ahí lo pongo x directamente, al cuadrado más t sub n. El t sub n acá lo voy a tomar t sub s en n. Y eso directamente me va a dar el t sub n correspondiente. No sé si alguno tiene preguntas de esta iteración o de algo de lo que hicimos hasta ahora. Ahora, no sé por qué se me va la ventanilla del chat. Está. Bien. Entonces, después de todas estas iteraciones, yo quería el valor de x h en 1, y después de todas estas iteraciones tengo efectivamente ese valor. Entonces, le pido que me devuelva ese x que finalmente obtuve. Bien. Ahora lo que quiero es graficar esto para distintos valores de h, digamos. Entonces, lo que voy a hacer va a ser voy a tomar los valores de n primero. Voy a pedirle que vaya de 1 hasta, esto sería, los n son, porque para cada valor de h va a haber un valor de n, entonces yo voy a darle los valores de n en los que quiero que divida el intervalo en cada caso, y en base a eso me va a calcular los valores de h. Puedo pedirle que divida el intervalo en un solo pedazo, o sea que tome el intervalo como está y que haga Euler con ese pedazo. Puedo pedirle que divida en 2 intervalos, en 3 intervalos, así hasta 500 intervalos voy a poner. Total, el que estoy tomando acá, el n que estoy tomando acá es 10.001, así que sigue sin acercarse a ese 10.001, por lo cual no tengo problema en que esto se convierta en 0, digamos. Entonces los n's van a ser esos. Voy a pedirle lista, porque si no probablemente... Bueno, vamos a probar qué pasa si le pido range directamente, pero probablemente me tire error. Ahora los h's van a ser 1 dividido los n's. Y después lo que tengo que hacer es armarme una lista con todos estos resultados de acá. Eso es... vamos a escribir los x van a ser
perdón, esto lo voy a llamar los is. Va a ser la lista de esta expresión de acá para los distintos valores de h. Entonces esto va a ser np.log. Acá tomo el módulo de, en cada caso voy a tomar la solución. La solución evaluada en los distintos valores de h. Y a esto le voy a restar, bueno, esto lo voy a llamar, esta sería el verdadero valor de x en 1. Esto sería sol en 1 dividido 10.001. Entonces acá le pido que me devuelva esto, que vendría a ser esta expresión evaluada para los distintos valores de h. Y ahora simplemente pido que me lo grafique. De .plot. Estos son np.log, porque tengo que graficar en función de log h. Entonces ese es np.log de los hs. Y acá le pongo los is. Digamos, un punto para cada uno de ellos. Y acá me faltaría importar para que pueda graficar. Bien. Entonces ahora pido que grafique. Está bien. Ahí me dijo que no... Me tiró los problemas que dije que iba a tirar con el range, así que le pido que esto sea una lista. Bueno, sigue teniendo problemas. Vamos a hacerlo esto mejor con un for. For n. Esto lo voy a llamar log h. Y voy a directamente tirar np.log de 1 dividido n. Esto va a ser una lista, perdón. Log h va a ser una lista. Inicialmente está vacía, pero en cada paso le voy agregando estos distintos valores de h, de log de h. Bien. Y ahora que tengo esa iteración, voy directamente a usarla para que vaya agregando estos, porque también me tira error ahí. Esto no sé si entienden lo que estoy haciendo, pero es básicamente dos listas. Una de... Perdón, esto lo voy a sacar. Log h y log e. Una lista que son los log de h y una lista que son los log de el error. Y ahora le pido que me imprima esto. Bueno, ahora si quiero puedo poner plt.show para sacarle la leyenda que aparecía de matplot. Y si se fijan, están básicamente todos los puntos casi en
en una misma recta, excepto por estas cosas de acá, están casi todos en esta recta. Y este punto de acá también. Si ustedes escalan esto correctamente, les termina dando que la recta es de 45 grados. Y eso es básicamente tiene que ver con que el error global, que vieron que calculamos que era una constante por h, bueno, con eso, que el error global es una constante por h. Entonces es lineal en h y eso hace que la recta sea de 45 grados. No sé si alguno tiene una pregunta de esto. ¿Qué significa punto append? ¿Qué significa qué? El El log append. Sí. El append es a la lista le agregás el valor este que aparece adentro del append. O sea, tenés toda la lista y al final le agregás el valor que aparece en el append. Por ejemplo, si yo tengo... esto también se puede hacer con concatenar directamente. Pero si yo tengo, por ejemplo, for n in branch 10, por ejemplo, le pido que me calcule, no sé, los números al cuadrado. O sea, acá tengo una lista que se llama cuadrados. Inicialmente está vacía y en cada iteración le va a agregar el cuadrado de n. Entonces ahora cuando pido que imprima cuadrados, me devuelve la lista de los valores al cuadrado. ¿Vale? Entonces en cada paso lo que hice fue agregarle el n cuadrado al final de la lista. Inicialmente tenía la lista vacía, pero agregué el 0 al cuadrado. En la siguiente iteración agregué el 1 al cuadrado. En la siguiente agregué el 2 al cuadrado, etc. hasta el 9 al cuadrado. Es la última iteración que me aparece acá, es n igual 9. ¿Eso se entendió? Si no, se puede cambiar por una concatenación. O sea, esto, en lugar de hacerlo así, puedo hacerlo así. Cuadrados. Más igual lo habían visto. Si no, cada cosa que escribo no se había visto. Y ven que corrió y me devolvió el mismo resultado porque acá simplemente le estoy diciendo que a cuadrados concatene en cada paso la lista esta que está formada por un único elemento que es n cuadrado. ¿No sería lo mismo también hacer tipo cuadrados es igual a c, después cuadrados es igual a e cuadrados más eso? ¿No es lo mismo? No Y entendí, eso o de sea, más igual, sí, no lo vi. este sería cuadrados más, no sé si era esto. Eso es lo mismo también. O sea, el append simplemente, quizás era mejor no usar directamente el for, directamente decir, bueno, yo tengo, qué sé yo, una lista que es, por ejemplo, pues esa lista ahora es una lista de números del 0 al 4. Y si yo agarro y digo append, digo lista.append, no sé, 10 por ejemplo, ahora lo que tengo es la misma lista que tenía antes, lo único que al final tiene un 10. O sea, al final se le agrega un elemento que es 10. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 10. ¿Sí? No sé si el no iba a append o iba a que no se había entendido lo que yo había escrito después. No, no era al más igual, no lo vimos. Está. Pero sí es lo mismo que eso de cuadrados igual cuadrados más, eso sí lo vimos. Sí, es exactamente lo mismo. El más igual es una forma de abreviar cuando uno quiere hacer la variable más otra cosa. Y en el caso de las listas, lo interpreta de la misma forma. Entonces, si yo hago, por ejemplo, también se puede usar con números. O sea, yo acá lo usé con una lista, pero se puede usar con números. Si yo digo x es igual a 2,
y le quiero agregar 1, ahora x va a ser igual a 3. Porque el más igual se interpreta como esta línea de acá es lo mismo que decir x es igual a x más 1, básicamente. O sea, es esta variable de acá más lo que sigue del otro lado. Y también tienen por igual, que es se interpreta de la misma forma. O sea, si yo tengo por igual es esta variable de acá por lo que tengo del otro lado. Bueno, cualquier cosa de estas que quieran averiguar, tienen la página de Python y ahí tienen toda la documentación y la tienen inclusive en español, así que pueden leerla en español. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo te hacía una pregunta sobre el gráfico. ¿Qué Sí. es lo que estoy viendo? Tipo, no entendí muy bien qué es. Básicamente es todos los puntos estos que son pares de coordenadas, logaritmo del error global para cada uno de los h, en función del logaritmo de h. Todos los puntos estos están casi en una misma recta. Eso es lo que ilustra el gráfico, básicamente. Es como tratar de hacer el logaritmo de el módulo del error global. El error global depende del h, digamos. O sea, para cada h que ustedes tomen, el error global para el último término, que sería x evaluado en 1, digamos, va a depender de h. Por lo que vieron antes. O sea, mi cota del error global dependía de h. El gráfico que estamos haciendo es... la verdad que no me acuerdo de la notación de esto. Primero la dependiente y después la independiente, ¿no? Entonces les quedaría ese gráfico de ahí. Log del error global versus log de h. Si quieren acá les puedo poner... Ahí está. Es ese gráfico. Ok. A ver. Bien. Ok. Les muestro un toque o algo de implícito y después termino. Pero... igual implícito es medio un método que pertenece a una familia que se llama método de Runge-Kutta, así que sí. Eso también lo van a ver en otra clase, calculo. Bueno, esto de acá es algo que hice para ilustrar cómo graficar distintas funciones. Porque hay algunos ejercicios donde les piden graficar para varios valores de h o para varias condiciones iniciales y pueden hacerlo mediante un for. Directamente en el for iteran en todas las condiciones que quieren graficar y le piden a Python que grafique dentro del for. Entonces, lo que va a hacer en cada paso va a graficar y va cambiando las condiciones iniciales o en este caso las h y por eso va graficando para distintos h. Después esto de acá era hacer lo mismo que hicimos, pero para Euler implícito, por lo menos la parte de escribir la iteración y de graficar la solución. Acá les pido que grafiquen la solución. Y que comparen con el Euler explícito. El Euler implícito, la única diferencia que tienen es que en lugar de tener acá f de t sub n, x en t sub n, tienen f de t sub n más 1, x en t sub n más 1. O sea,
surge de considerar estas aproximaciones. Entonces el Euler implícito, la regla del Euler implícito es con t sub n más 1 y xn más 1, en lugar de ser con t sub n y x sub n, pero es básicamente lo mismo. Y eso es una diferencia importante porque en general, en el ejercicio que vimos hoy, por ejemplo, no pueden, les queda esta iteración y no se puede despejar xn más 1 respecto de xn. Entonces, por eso se llama implícito, porque es esta ecuación de acá puede que tenga solución implícita que no puedan despejar, digamos. Entonces, básicamente lo que se hace es utilizar algún método de los que vimos de aproximación de raíces para calcular. En la teórica creo que mencionaron Newton. Yo acá les hice un programa que hacía el gráfico de Euler implícito, pero utilizando punto fijo. O sea, esta función que me definía acá es, le pongo t sub n más 1, le pongo x sub n y le pongo h, y me calcula el xn más 1 para que valga la ecuación esta. Empezando con xn más 1 igual a xn, digamos. Eso lo itero haciendo punto fijo hasta que el error es menor que algo que le di de tolerancia ahí. Entonces acá grafiqué el Euler implícito. Este es el Euler hecho con el método implícito. Y el Euler explícito, que es el que hicimos antes. ¿Se fijan? Es básicamente la misma imagen. O sea, no cambia nada. De acá. Ahí estoy subiendo y bajando la pantalla y parece que ni se inmutara la pantalla. Perdón. Ahí no se inmutaba porque subía de celda y no se movía. Un segundo que... Ahí está. El Euler implícito y el Euler explícito es la misma imagen. Porque, bueno, eso quiere decir que cuando el h chico y la aproximación es buena, ambos aproximan bien a la solución exacta. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esto. Yo ya termino la clase. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, termino. Nos vemos dentro de 4 clases o 5, no me acuerdo cuándo tienen el parcial.